Primero, acusar a la denunciada Betsy Betsabé Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros en el extremo de presunta coautora de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en las modalidades de rebelión y conspiración. Yo no creo de que la señora o señorita Betsy Chávez y Aníbal Torres no hayan sabido el mensaje que iba a dar el señor Castillo, porque ellos sabían, considero yo, porque el ex premier tenía que saber qué mensaje iba a dar el expresidente Castillo. El doctor Aníbal Torres también tenía que saber porque estuvieron ahí en el despacho. A la señora Betsy Chávez, que hoy muy sumisamente se expresa, cuando era una persona sumamente soberbia y malcriada cuando era premier. Claro, era la cartuchera y la pistola era Torres, y eso lo sabemos todos. Decisión. La señora Chávez no merece ninguna contemplación. Está totalmente claro su participación. Votos a favor, 24. Votos en contra, 2. Abstenciones, 1. Ha sido aprobada la acusación constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Betsabé Chávez Chino. Noticia de último minuto. Betsy Chávez acaba de ser declarada culpable por golpe de Estado y se le viene la cárcel. Y es que en votación histórica en el Congreso se aprobó acusación contra Betsy Chávez por sedición y ahora sí, la fiscal se le viene con todo. Esto tras un tenso debate por el informe final tras la denuncia constitucional contra la ex premier. Todo se puso tan tenso que hasta su ex compinche Willy Huerta la delató por completo. Informe final sobre la denuncia constitucional 328, denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra Betsy Betsabé Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros. Primero, acusar a la denunciada Betsy Betsabé Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros en el extremo de presunta coautora de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en las modalidades de rebelión y conspiración tipificados en los artículos 346 y 349 del Código Penal, ambos en agravio del Estado. Durante el debate del informe final, señor presidente, el Pleno de la Subcomisión acordó agregar al informe final el siguiente acuerdo. El Pleno de la Subcomisión acordó incluir la siguiente propuesta: en aplicación sistemática de los artículos 89, literal I y 25 del Reglamento del Congreso de la República, incluir la propuesta de suspensión de los congresistas de la República, Betsy Betsabé Chávez Chino y Roberto Helber Sánchez Palomino. Inmersa mi patrocinada Betsy Betsabé Chávez Chino. En representación de mi patrocinada, queremos destacar con mucha vehemencia que se pretende señalar de que existiría prueba de que vincularía a mi patrocinada con los presuntos hechos investigados. Pero así, en representación de la señorita Betsy Betsabé Chávez Chino, señalamos de manera categórica que no existe testimonio ni prueba que acredite que la congresista Chávez Chino haya coordinado previamente con el señor Pedro Castillo la redacción del mensaje de la Nación que fue leído el 7 de diciembre de 2022. Además, cabe recordar, señor presidente, que ante un medio de prensa internacional, el expresidente de la República, Pedro Castillo, ha indicado que solo fue su decisión la lectura de ese mensaje de la Nación y ha señalado que ninguno de sus ministros tenía conocimiento de ello. Es más, a mi patrocinada se le atribuye ser coautora de un delito, pero no se indica cuál sería su rol, no se indica cuál sería su función previo a la elaboración de ese mensaje de la Nación. Yo no creo de que la señora o señorita Betsy Chávez y Aníbal Torres no hayan sabido el mensaje que iba a dar el señor Castillo. Yo no creo, lo digo yo, porque ella es la ex premier y el señor Aníbal Torres ha sido premier y asesor en ese momento. Ellos fueron los que ingresaron al despacho presidencial antes de la emisión de ese mensaje. Yo no tengo por qué defender a nadie. Yo no puedo permitir que a mí me estén utilizando o me falten el respeto de esta forma. Yo no tengo acá a nadie, yo por qué estar defendiendo
cuando no se merece mi lealtad y mi respeto. Porque ellos sabían, considero yo, porque el ex premier tenía que saber qué mensaje iba a dar el expresidente Castillo. El doctor Aníbal Torres también tenía que saber porque estuvieron ahí en el despacho. Antes que me hagan ingresar a mí, a las 11:41 de la mañana de ese día 7 de diciembre. Se abrió la puerta del Salón Dorado e ingresó la doctora Betsy Chávez con el doctor Aníbal. Ingresaron y un saludo protocolar y cordial, ingresaron hacia el despacho presidencial, los dos. Y ahí, donde yo considero de que ellos estando reunidos ahí, ellos sabían qué es lo que iba a pasar. Considero una deslealtad, una falta de respeto a mi persona. Ellos debieron haberme dicho qué es lo que iba a hacer el señor Castillo en ese momento. No se merece mi respeto ni mi lealtad por esta situación. No entiendo cómo la subcomisión, pese a contar con las pruebas directas y objetivas, de la cual ya presenté y se está en la carpeta, en la denuncia constitucional, en la carpeta fiscal 268. Y lo que vengo diciendo reiteradamente se pronuncia para aprobar mi acusación en mi contra. Cuando yo no he tenido participación alguna en el golpe de Estado fallido. Es por ello que luego salir prácticamente escapar del palacio a la primera oportunidad que se me presentó, formulé mi renuncia como ministro del Interior. Se me atribuye una conducta dolosa en ese golpe, sin haber valorado debidamente el testimonio de la testigo y reportera de Canal 7, Cintia Malpartida, quien ha descrito claramente y sin sesgo alguno lo que vio y más precisamente cómo observó en esas circunstancias, cómo me encontraba, y ha precisado que me vio absolutamente pálido, es decir, que notaba una pérdida anormal de color anormal de piel, ello debido a mi absoluta sorpresa y temor de lo que estaba haciendo y diciendo en esos momentos y sus implicancias a propósito del golpe de Estado que se estaba queriendo consumar. Y apenas yo tuve la oportunidad de salir de ese despacho, no quise saber nada con eso, porque estaba ya rechazado, me sentí utilizado, me sentí molesto porque a mí no me dijeron nada de lo que iban a hacer y me hicieron ingresar a una oficina, a un ambiente donde se iba a cometer un delito. De eso lo reprocho a la señorita Betsy Chávez y al señor Aníbal Torres. Porque yo no voy a pensar de que no sabían ellos, como vuelvo a reiterar. El ex premier tenía que saber qué mensaje iba a dar el expresidente Castillo. El asesor también sabía qué mensaje iba a dar, tenía que leer. Ellos sabían, al momento que yo ingresé a las 11:41, sabían qué iba a pasar ya en ese momento. Me considero también una víctima, un agraviado. Porque señor Castillo, Pedro Castillo, al dar intento de golpe, me traicionó. Me traicionó porque me hizo ingresar a un despacho donde sabía iba a dar un golpe y no me dijo nada. Y he expuesto mi tranquilidad. Hoy sé que esta audiencia es pública y me está escuchando, me va a escuchar. Él me ha traicionado, me ha defraudado, me ha faltado respeto. No se merece ni mínimo respeto por esto, porque me ha expuesto mi tranquilidad y al peligro de yo ser privado de mi libertad injustamente, y también como agraviados mis familias. No es posible que se permita esto. Gracias, presidenta. Yo la verdad que he estado escuchándolos a los señores que son acusados en la subcomisión. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el golpe de Estado se hubiera dado? ¿Qué pensarían estos señores ahora? ¿Qué soberbia manejarían, no? En el caso del señor Sánchez, año y medio ha sido partícipe de un gobierno corrupto. No nos dejemos engañar. Este es un juicio político. Que sus abogados y ellos vayan a rendir cuentas a la Fiscalía. Nuestro trabajo como congresistas es hacerles entender al señor Huerta, a la señora Betsy Chávez, que hoy muy sumisamente se expresa,
cuando era una persona sumamente soberbia y malcriada cuando era premier. Claro, era la cartuchera y la pistola era Torres, y eso lo sabemos todos. Entonces, acá me parece increíble que un ministro del Interior que prestó seguridad a la familia de Pedro Castillo para que se vaya a pedir asilo a la Embajada de México. Una persona que si no está de acuerdo, desde un inicio se para y dice: yo no estoy de acuerdo con este golpe de Estado, renuncio y voy a la prensa. Pero no, vayámonos al otro escenario. Yo no sé qué vienen a contarnos acá, cuando es claro lo que la Fiscalía está indicando. Esto es una organización criminal. Han llevado a nuestro país al desastre, año y medio. El señor Huerta ha seguido prestando seguridad en esas pocas horas que duró este debacle de Pedro Castillo, el golpista. Y el señor Sánchez puede entender que ahora esté muy arrepentido, pero me pongo a pensar, ¿hubiera estado así arrepentido si estuviera llegado a su fin o al propósito del señor Castillo? Se ha mantenido año y medio, ha estado en votaciones como congresista, siempre defendiendo al presidente, siempre defendiendo la política golpista de Pedro Castillo. Entonces, yo les digo acá a los congresistas que somos miembros de esta comisión permanente, no nos dejemos engañar. Señores, acá hay que votar en paquete. Esto es un juicio político. Pueden haber traído a grandes y renombrados abogados penalistas, eso que los lleven a la fiscalía. Nuestro trabajo es hoy defender esa democracia que ellos quisieron de alguna manera tumbarse y que fueron parte de ese equipo de Pedro Castillo. Estén atrás de la puerta, delante de la puerta, no aparezcan en el video, como sea, señor presidente. Esto queda claro, que nosotros tenemos que cumplir una función para que la Fiscalía... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Soto, 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, nosotros tenemos entre manos la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, que va en 105 hojas. Esta acusación, presidente, contiene un conglomerado de ilícitos que se refieren fundamentalmente al 7 de diciembre. Es decir, para llegar al punto del 7 de diciembre, tenemos que hacer una pequeña remembranza. ¿Cómo es que ahora ningún ministro quiere asumir su responsabilidad? Si esto es producto de los consejos de ministros descentralizados donde se asusaba a la población a fin de que digan cierren el Congreso. Habían actos preparatorios ya con anticipación para llegar al 7 de diciembre. Los ministros participaban en esos consejos de ministros descentralizados, asusando a la población, incentivando, motivando para un supuesto cierre del Congreso de la República. Entonces, ahora no van a decir, no sabía, no conocía. Y más sorpresa me causa ahora, presidente, estimados colegas, que viene el señor Willy Huerta y prácticamente, como se dice en el argot criollo, los echa a sus colegas, ¿no? Betsy Chávez y el señor Aníbal Torres. Dice, ellos son los responsables. Pero no vaya a ser que saliendo de este hemiciclo pida disculpas, pida perdón, porque él habla del señor Roberto Sánchez en la página 79. Dice, lo afirmado en el fundamento anterior se refuerza con lo manifestado por el investigado Willy Arturo Huertas Olivas en su declaración de fecha 10 de diciembre del año 2022, en la que afirmó, pocos minutos después llegaron al salón el ministro Roberto Sánchez, quien saludó al presidente dándole la mano, indicándole por el país. Eso lo dice el Ministerio Público. Pero Willy Huerta después se retractó y dijo, no dije lo que dije. Mil disculpas. Así no son las cosas, presidente. Nosotros solo aprobamos el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Que vaya al Pleno y si el Pleno lo ve por conveniente, irá al Ministerio Público y Poder Judicial.
No somos jueces y fiscales para que me digan, no cometí delito, no hice esto. No, nos corresponde aprobar. Por el bien de todos los peruanos, aprobar y que vaya al Pleno. Y que ahí se determine. Que en el Ministerio Público, pues, se echen unos a otros. Y que se diga toda la verdad. A nosotros no nos compete eso, presidente. Solo aprobar este dictamen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muchas gracias. Sí está Elvis Vergara, 3 minutos. Gracias, presidente, colegas. Buenas tardes con todos. Cerca a una década entregada al sistema de administración de justicia, cuando trabajé en el Ministerio Público, me obligan precisamente a hacer esta reflexión. Es cierto, presidente, que el expresidente golpista Pedro Castillo deberá pagar su pena, deberá pagar la sanción más drástica que le exige el haber intentado quebrar el orden constitucional. Desde la bancada de Acción Popular y como accionpopulista, seguidor del presidente Belaúnde, no podría de ninguna manera yo actuar o decir algún sustento en favor de un golpista, de ninguna manera. Es cierto también que ha habido consejos de ministros donde han participado todos esos ministros, donde han estado asusando a la población. Cierto es también que este consejo de ministros ha sido una burla para la población, una burla para nuestro pueblo, porque han ido moviendo el aparato público, por cierto, y gastando millones, por cierto, simplemente a tratar de sembrar el germen, pues, de la división y la discordia que luego ha hecho tanto daño. Pero cierto también es, presidente, que tenemos que tomar una decisión. La señora Chávez no merece ninguna contemplación. Está totalmente claro su participación. Sin embargo, habría que evaluar, merituar respecto a las otras participaciones y dejar una reflexión, presidente. Lo que decimos nosotros en el Ministerio Público, o lo que decíamos en el Ministerio Público cuando me tocó participar en esa gran institución, ¿qué es más grave? ¿Exculpar a un culpable o sentenciar a un inocente? ¿Qué es más grave? En todo caso, habría que merituar de esa manera. Sin embargo, lo que tiene que quedar en claro acá es que el Congreso de la República de ninguna manera puede ser contemplacionista frente a un intento de quebrantamiento del orden democrático. Nosotros estamos acá para defender el orden democrático, estamos acá para defender la democracia y estamos acá para defender el país. Tratemos de hacerlo de una manera con un nivel que corresponde. Ya decía yo en el último discurso que di en la interpelación anterior que habían épocas donde se respetaba más entre políticos y esas épocas debe volver. Estoy seguro que eso haría mucho favor al país. De conformidad con el inciso F del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, se va a votar las conclusiones del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el orden contenido en dicho documento. Señor relator, dé lectura a la primera conclusión que se pondrá a consideración de la Comisión Permanente. Conclusión número 1. Acusar a la denunciada Betsy Betsabé Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, en el extremo de presunta coautora de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad rebelión, artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado, y alternativamente por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad conspiración, artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado. Bien, votación nominal. Señores congresistas, Moyano Delgado. Moyano Delgado, sí. Montesa Facho. Sí. Montesa Facho, sí. Muñante Barrios. Sí. Muñante Barrios, sí.
Guerra García Campos. Juárez Gallegos. Sí. Juárez Gallegos, sí. Lizarzaburu, Lizarzaburu. Lizarzaburu, sí. Lizarzaburu, Lizarzaburu, sí. Ernesto Bustamante. Bustamante, sí. Ernesto Bustamante. Sí. Palacios Guamán, sí. Cerrón Rojas. Sí. Cerrón Rojas, sí. 24. Sí. Resultado final de la votación. Votos a favor, 24. Votos en contra, 2. Abstenciones, 1. Ha sido aprobada la acusación constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Betsabé Chávez Chino. Por parte de ningún señor parlamentario se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión. Sesión permanente bajo la conducción del titular del Parlamento Nacional, José Daniel William Zapata. Finalmente, y luego de esta amplia sesión que se ha realizado en el hemiciclo principal, la Comisión Permanente ha aprobado justamente acusar a los exministros del periodo de Pedro Castillo, entre ellos a 3, a Betsy Chávez, a Willy Huertas y al exministro Roberto Sánchez. Esto en respuesta a la denuncia constitucional 328.